Yo tengo muchos años de estar acá en la iglesia, no voy a decirles la cantidad, pero ustedes saben que son un montón de años, ¿verdad? Es más, vine aquí cuando era un joven, entonces eso puede darle a usted una idea de cuántos años tengo de estar acá. Y no es la primera vez que en todos estos años escucho la misma historia. Cambia el año, cambian las personas, cambia el género de las personas, cambian los pequeños detalles de la trama, pero la historia sigue siendo la misma. Algo así como se los encuentra uno acá en la iglesia y, hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte después de tanto tiempo, digo yo, ¿verdad? Y en los ojos de esas personas puedo ver algunas marcas en sus ojos, en su rostro, que ya de por sí precipitan la historia que ya yo sé que me van a contar. Le damos play y el amigo nos cuenta el relato que ya conocemos. El mismo, como les digo, diferentes matices nada más. Y el resumen de la historia es algo así como, Fran, es que yo me he alejado del Señor, pero viera que hoy vengo porque estoy pasando situaciones muy difíciles en mi vida. Viera todas las decisiones equivocadas que he tomado y estoy en este momento en una crisis espiritual. Y hoy me acordé de la iglesia. Y he venido a la iglesia porque ocupo fortalecer mi vida. Ocupo empezar de nuevo. Fran, ¿qué podemos hacer? Hay otro grupo de personas que me dicen, Fran, vieras que en realidad yo he andado en los caminos del Señor. He hecho lo que es correcto, pero vieras que yo creo que Dios se ha ensañado conmigo. Me decía alguien hace poco. Salgo de una y no me he levantado cuando viene otra. Y realmente yo estoy cansado, estoy cansada, Fran. Yo necesito un respiro. Yo necesito que alguien me haga un cortis en el juego de la vida. ¿Recuerdan los cortis? Cuando usted corría y le hacen un cortis. Y yo he tratado de refugiarme en Dios. Busco en la iglesia, oro. Pero, Fran, vieras que a veces creo que Dios no me escucha. ¿Alguien se identifica con estas historias? Puede ser que como partícipe o escuchándola. Pero si estás en alguna de estas situaciones, yo quiero decirte que no estás solo o no estás sola. Usted es parte, y yo soy parte de los millones de creyentes que día con día tenemos luchas personales. Somos parte del grupo de personas que pasan por tormentas, por pruebas que golpean el alma. A veces son enfermedades, a veces son la partida de alguno de nuestros parientes. Y hay veces son crisis que nos llegan en algún momento de nuestras vidas, crisis laborales, financieras. Y hay veces, usted y yo no sabemos cómo reaccionar. Hay veces también no es porque llegan las cosas, sino porque de alguna manera hemos tomado decisiones equivocadas y cada decisión equivocada al final tiene un precio asociado y ahora estamos pagando el precio. Ahora nos llegó el estado de cuenta, ahora nos llegó la factura. Y tal vez, por alguna de las circunstancias, usted puede estar hoy al borde del desaliento. Hace algunos años yo escribí algunos 3 devocionales sobre una historia del rey David que todos conocemos, cuando David huía del rey Saúl. Y yo quisiera usar ese texto para llamar nuestra atención sobre algunas verdades espirituales. Y que ojalá esta mañana usted y yo podamos reflexionar, usted y yo podamos aprender, usted y yo podamos recordar. Y todos conocemos la historia. La historia es cuando David encuentra refugio en una cueva. ¿Recuerdan? La cueva de Adulán. Probablemente conozcas la historia, pero si no la conoces, te la cuento así a muy grandes rasgos. Dios ha escogido a Israel para que sea su pueblo escogido, seleccionado, para que lleve la luz de su palabra a todo el mundo. Y les ha dicho que Él quiere ser su rey, que Él quiere gobernarles, pero Israel dice, miren, Dios, la verdad es que nosotros queremos ser como todos los pueblos de la tierra, que tienen un rey de carne y hueso, que sale con ellos y que los gobierna. Nosotros queremos tener elecciones libres. No queremos que usted nos esté gobernando. Y el Señor dice, ¿ustedes quieren un rey? Yo se los firmo. Y les mandó a un rey llamado Saúl. Saúl era un hombre alto, guapo, fornido, así como algunos de nosotros, iba a decir, pero no, mejor no.
un hombre que sobresalía sobre los demás, pero era un hombre que tenía un porte que lo hacía sobresalir, pero era débil de carácter. Y si usted conoce la historia, Saúl empezó a enorgullecerse y rápidamente tomó malas decisiones. Rápidamente dejó de lado a Dios, dejó de lado al sacerdote Samuel y se metió en graves problemas. Y entonces Dios dice, voy a buscarme un hombre conforme a mi corazón. Y entonces, mientras Saúl es rey, Dios va preparando a un joven pastorcito que se llama David, y que lo toma ahí, el menor de los 7 hermanos, y lo está preparando. Y David entonces, en esta historia, Dios le empieza a abrir puertas y llega al palacio. Y entonces empieza a trabajar David, tiene el episodio con el gigante Goliat, y la fama y el prestigio de David suben como la espuma. David es ahora el héroe nacional y este hombre Saúl entra entonces en una crisis mental, emocional, se llena de celos y empieza una persecución para matar a David. Primero quiere enclavarlo en la pared con una lanza, después empieza una persecución tremenda. Y si usted conoce la historia, sabe todas las cosas que sucedieron. David está huyendo de Saúl en este pasaje que estamos buscando. Saúl es una especie, para los que les gusta el cine, de Terminator, ¿verdad? Que va detrás de este hombre por celos. Y entonces Saúl no quiere perder su trono, Saúl no quiere perder su posición, Saúl no quiere que la gente deje de amarlo, ya le gustó el poder. Y detrás de David está este implacable hombre llamado Saúl. Ahora, capítulo 21, 20, David ha salido fuera de la ciudad. Ya no puede estar ahí, está huyendo por su vida, se ha ido a los montes, a las aldeas cercanas, y a un poco de distancia en la ciudad de Jerusalén hay una aldea llamada Nob, donde viven los sacerdotes. Y David llega con su ejército a buscar comida porque está muerto de hambre, lo están persiguiendo, y entonces engaña al sacerdote Ahimelech, y Ahimelech le permite comer de los panes del templo. Un episodio que Jesús después lo recuerda. Y eso le costó la vida a Ahimelech y a 85 sacerdotes posteriormente. Pero en este momento, David se da cuenta de que Saúl ya conoce dónde está. Le han llegado noticias porque hay un hombre llamado Doeg, edomita, que está ahí, y le pasa el chisme a Saúl de que ahí está el rey, David, que está en ese lugar de Nob, que lo puede ir a matar. Y entonces David se da cuenta y se esconde y huye hacia una ciudad enemiga llamada Gab, donde reinaba un rey llamado Aquis. Por favor, acompáñenme en su Biblia a 1 Samuel capítulo 21, 10 al 15, para que veamos qué pasó cuando David llegó a Aquis. Si tiene su Biblia, ahí me dice, cuando lo encuentre, me dice amén. 1 Samuel capítulo 21, versículos 10 al 15. Dice la Biblia, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Vea lo que dice el versículo 13. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió como loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos en mi casa? Dijo alguien, ¿acaso me faltan locos para que hayas traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Esta es la historia. David está en Gat y cuando se da cuenta que no es bien recibido, se hace loco, literalmente se hace loco, ¿verdad? ¿Qué recordamos de Gat? Alguien que me diga, ¿qué recordamos de Gat? Gat era una ciudad donde vivía Goliat, ¿es cierto? Era una ciudad filistea y los filisteos eran, ¿qué? Enemigos de Israel. Entonces,
David tomó una decisión por esconderse en ese momento de presión y se fue a tierra enemiga y se fue literalmente a la tierra donde vivía Goliat de Gat. ¿Y qué había pasado? Imagínense que Goliat era el héroe nacional, salía en todas las portadas de los medios, todo el mundo adoraba a Goliat y ahora el que lo había matado con una piedra, el que los había humillado, el que le había cortado la cabeza, llegó a su casa, llegó a esconderse. Ahimelech seguramente tuvo muchas dudas, pero cuando vio que estaba loco, dijo, está bien, un loco más aquí no va a hacer nada. David salió de territorio peligroso y se fue a meter a otro peor, de Guatemala a Guatepeor, ¿verdad? De la cueva del oso para refugiarse en la guarida del león. Tomó una decisión emocional precipitada buscando refugio. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, cuando pasamos pruebas, dificultades, tormentas en nuestras vidas, no tomamos decisiones equivocadas? ¿Cuántas veces tomamos decisiones sin consultar a Dios cuando viene algún problema? Porque nos agobia la situación y empezamos a pensar en posibles soluciones. Voy a ir donde tal. Beto me presta. Tal cosa. Y tomamos esas decisiones. David se equivocó. ¿Cómo se siente David en este momento? Bueno, no es necesario imaginarlo mucho. Vamos a ir al Salmo 57. Y David lo escribió. ¿Cómo se sentía él? Busca el Salmo 57. Vamos a estar como en 2 o 3 salmos, porque vamos a ver cómo es que David escribe. Salmo 57. ¿Lo tenemos? Vea lo que dice el título, porque siempre leemos el Salmo y no leemos el título. Dice, plegaria pidiendo ser librado de los perseguidores. Al músico principal sobre, ¿cuál es el tema? No destruyas, Mictán de David cuando huyó de delante de Saúl, ¿a dónde? A la cueva. Y empieza a decir, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre los hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Así está David, entre leones, con gente que lo quiere matar a su lado. Ahora él necesita escapar nuevamente, él necesita buscar un refugio, necesita un lugar donde retomar fuerzas, necesita un lugar donde encontrar ánimo, donde su mente pueda equilibrarse, donde pueda encontrar un poco de paz mental de esta tormenta llamada Saúl. Y entonces cuando vamos a ese salmo y vemos los verbos que él pone, son verbos en futuro. Él dice, me ampararé, clamaré. David tiene un plan, yo tengo que ir a refugiarme en Dios. ¿Qué hace David? ¿Dónde va? Y entonces, con este contexto que les he contado, tenemos el tema del mensaje de hoy en 1 Samuel capítulo 22, versículos 1 al 5. Y ahora sí vamos a empezar el mensaje. 1 Samuel capítulo 22, versículos 1 al 5. Después de que le pasó esto, que él se siente así entre cuevas de leones, dice 1 Samuel 22. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulám, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Vean cómo ahora David está buscando la voluntad de Dios. Lo trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte, en la cueva de Adulám. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared. Por supuesto que hay un montón de enseñanzas acá. Pero David sale del territorio enemigo y emprende un viaje al desierto. Este lugar del desierto, este lugar de retiro que se llama la cueva de Adulám,
Es una cueva que está a unos 24 kilómetros de Jerusalén y a unos 20 kilómetros de Belén. Hay que cruzar un desierto y los desiertos siempre son símbolos de soledad. Nadie va a un desierto porque le guste, normalmente va por necesidad, va porque hay alguna circunstancia que lo lleva al desierto. Y esto todavía existe hoy, esta cueva, la cueva de Adulam. Es una cueva de piedra caliza, que como todas las cuevas, la gran mayoría se ha hecho porque el paso del tiempo, las corrientes de agua han golpeado la roca y se ha formado un refugio natural. Y saben, Adulam significa literalmente lugar de retiro, lugar de socorro. ¿Qué nombre más bien puesto ese lugar? Y precisamente esto es lo que anda buscando desesperadamente David, un lugar de retiro, un lugar de refugio. Y eso me lleva a la primera pregunta para nosotros esta mañana. ¿Dónde, hermano, amigo, perdone, vamos nosotros cuando estamos pasando tiempos difíciles? Porque los tiempos difíciles llegan. Si no le ha llegado, no soy profeta, pero los tiempos difíciles van a llegar siempre. Si ya usted salió de un lugar difícil, sepa que probablemente vengan otros. ¿Cuándo va usted cuando está con temor? ¿Dónde va usted cuando se siente en peligro? ¿Dónde va usted cuando ha tomado malas decisiones y se da cuenta que lo hizo sin consultar a Dios y que, como decimos nosotros, metió las patas? ¿Dónde va usted cuando nos hemos metido en graves problemas? Porque a veces hemos pecado conscientemente, hemos hecho algo indebido. ¿Dónde va usted cuando apenas estamos sobreviviendo? Cuando estamos llenos de angustia, cuando usted y yo no nos sentimos funcionales. ¿Se ha sentido usted así, que no funciona? Que no camina, que todo se le olvida, que se levanta tarde, que no puede hacer las cosas, que no es eficiente. ¿Alguien aquí tiene esa característica? Ya somos varios. David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, se fue a Adulam. Y la pregunta es, ¿cuál es tu Adulam, hermano, amigo? Tal vez cuando vienen las situaciones difíciles, te apoyas en tu propia fuerza. Te ves en el espejo, ves lo bueno que sos, lo fuerte, las victorias que has tenido y decís, yo puedo con eso. Tal vez estás buscando refugio en una persona o en una relación, en un novio, en un esposo, en un consejero, en un amigo, en un pastor. Tal vez cuando viene una situación difícil, lo primero que haces es comprar un tiquete, te montas en un tren, en un avión y te vas, y cuando venga a ver qué pasa. Tal vez compras un número ahí para ver qué sale, a ver si tus problemas se arreglan. Pero David, en medio de su crisis, entiende que él necesita un lugar de refugio. David tiene claro que su refugio es Dios, pero necesita un espacio, un tiempo. Y el Salmo 32, capítulo 6 y 7, versículos 6 y 7 lo dice acá la Biblia. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Y Dios puede ser hallado siempre, por dicha. Y dice la Biblia que ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y David dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación, promete Dios, me rodearás, hermano. David sabía que Dios era su refugio, su alto refugio, su roca fuerte. Pero en medio de esa tormenta, él ocupaba un lugar, un sitio, un tiempo, un paréntesis donde pudiera refugiarse y retomar fuerzas. Otra vez los salmos. Salmo 142. Vamos a ir al Salmo 142. Y vamos a ver el título del Salmo nuevamente, para que veamos qué es lo que está pasando por la mente de David cuando están pasando estas circunstancias. Dice aquí el título del Salmo, petición de ayuda en medio de la prueba, másquil de David, oración que hizo cuando estaba, ¿dónde? ¿Dónde? En la cueva. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi Dios pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí,
Tú conociste mi senda, en el camino que andaba me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo ¿qué? Refugio, no hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza, mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma, ¿de dónde? De la cárcel, ahí preso en medio de esa montaña. ¿Para qué? Para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Eso es lo que está pasando. Y usted dice, qué lindo escribía David los salmos. ¿Usted sabe por qué David escribía los salmos tan bonitos? Porque la pluma nace de un corazón en aflicción en medio de una cueva. Era su experiencia personal. La semana pasada Juan nos predicó y yo creo que usted pudo ver que no solamente estaba predicando la palabra de Dios, sino la palabra de Dios trabajando en su vida a través de su experiencia personal. David hizo un salmos hermosos, pero esos salmos hermosos fueron el resultado de estas experiencias. Así que, hermanos, Dios puede cambiar nuestro lamento en baile. ¿Quiere usted ser un buen escritor? Probablemente deba pasar por algún tiempo de aflicción. ¿Quiere que su vida escriba poemas bonitos para el Señor, hablando de obras y de una vida que sea digna? Pues probablemente será fruto de aflicción también. Hermanos, David fue a la cueva del refugio a refugiarse en el Señor. Fue a un lugar seguro donde pudiera refugiarse en el Señor. Y en medio de esta aventura de recuperación espiritual, física y emocional, yo quiero decirles que David encontró dos cosas de gran valor. Dos tesoros encontró David ahí. Y yo quiero detenerme en esto. ¿Cuáles fueron las dos grandes cosas que encontró David? ¿Cuáles fueron las dos grandes cosas de valor? ¿Sabe qué encontró? David encontró algo valiosísimo. El valor de la familia. Dice que él estaba ahí, afligido en ese momento, que les he hablado de lo que dicen los salmos, y dice la Biblia que llegó a él su familia, su papá, su mamá. ¿Sabe quiénes llegaron? Aquellos hermanos que se habían burlado de él en el pasado. Pero ahora, cuando su hermano está en una situación difícil, llegaron. Estaban ahí para animarle, para interceder, para protegerlo y, ¿por qué no?, para cuidarse mutuamente. ¿Cómo es su familia, hermanos? ¿Sabe? Mi familia está muy lejos de ser la ideal, pero yo agradezco a Dios por mis papás, yo agradezco a Dios por mis hermanas. Están aquí hoy pero no es una, ¿verdad? Sí, yo agradezco a Dios por usted, Lizeth. Agradezco a Dios por mis sobrinas, mis otros sobrinos. Yo agradezco a Dios por mis suegros, por la familia de mi esposa, por la familia que tengo, primos, etcétera, etcétera. Y sabe, hay veces no vemos el valor de eso, pero Dios a usted y a mí nos ha regalado una familia. Y nos la ha regalado para que usted y yo seamos una buena influencia para ellos, para que tengamos oportunidades de reflejar el amor de Dios hacia ellos, pero también para que en los momentos difíciles, cuando estamos pasando por desiertos, puedan estar ahí para decir, aquí estamos, para levantar la mano. La semana pasada Juan nos comentaba el valor de su familia en medio de este desierto de enfermedad que ha pasado. Hermano, hermana, yo no sé cómo es su familia, no sé cómo es su relación con ellos, si es una familia, ¿qué le digo?, hermosísima o no. Lo que yo sí puedo decirle esta mañana es que bien haremos en fortalecer buenas relaciones con nuestra familia, hermanos. Amén. Fran, es que usted no sabe lo que me han hecho, es que usted no tiene a esa hermana que yo tengo. Fran, es que yo no puedo perdonar. Fran, es que yo no puedo olvidar aquello que me hizo cuando éramos chiquillos, me quitó la bola. Los hermanos de David lo habían tratado duramente. No creyeron en él, pero ahora cuando está en problemas, estaban ahí. Y esa relación, no sé si ya estaba totalmente restaurada, pero al menos estaba en proceso de ser restaurada. ¿Sabe? Usted y yo somos seres humanos imperfectos y cada vez que hablamos, cada vez que actuamos, cada vez que hacemos algo, nos equivocamos y eso hace que haya fricción, eso hace que nuestras relaciones se deterioren
Y eso es natural. Pero las relaciones no se arreglan solas. No se arreglan metiéndolas en una caja. No se arreglan dejando pasar los años y los años, esperando que las cosas se olviden. La restauración demanda algunas palabras importantes: tiempo, esfuerzo. La restauración demanda que usted y yo tengamos que transitar y ejercitar algunas palabras que no son bonitas de decir, pero son difíciles de aplicar. ¿Cuáles palabras demanda el que usted y yo tengamos una buena relación? Perdonar. ¿Qué otra? Disculpar, perdonar, comprender, ser sinceros, comunicarse, hablar, ser humildes, decir no al rencor, decir no a la venganza y decir, Señor, la venganza es suya. ¿Y sabe qué implica tener una buena relación con los demás? Aplicar dos cosas que Dios aplicó con nosotros en abundancia: gracia y misericordia. Nosotros somos como aquel tipo de la parábola que le perdonaron un montón de cosas, ¿verdad? El Señor lo perdonó de toda su maldad, de todas las cosas, y cuando llegó y se encontró a otro que le debía un poquillo de plata, lo ahorcaba y lo quería matar. Dios nos ha perdonado de un montón de cosas, y alguien que nos hirió en algo, tal vez fue real y cierto, pero nosotros queremos ahogarlo, ¿verdad? Y a veces pasa en nuestra familia. Hay un refrán que todos repetimos constantemente, que usted se lo sabe de memoria, que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. No perdamos nuestra familia, no perdamos nuestros hijos, esposos, padres. Ahora se aproxima este tiempo de Navidad, que todo es armonía y qué bonito, ¿verdad? No desperdicie este tiempo haciendo cosas que no edifican. Utilícelo para edificar su familia. Y la segunda cosa que David encontró es el valor de una nueva familia. Dice que estando ahí David, le llegó un ejército de 400 personas. Y no sé si usted lo ve, si se lo imagina. Él seguramente está ahí en una tarde, no sé si tomando el té o qué, viendo hacia el camino, viendo a ver si venían enemigos, y de un pronto a otro ve un montón de gente que va llegando. Seguramente él piensa que son soldados del ejército de Saúl. Los ve como que no parecen de largo que sean soldados. Los ve caminando cansados. Y cuando ya llegan cerca, ellos le dicen, no somos soldados. Y dice la Biblia que eran personas comunes y corrientes, que eran tristes y angustiadas. Dígame usted cómo dice la Biblia que eran estos 400 que llegaron. Dígame usted, ¿cómo eran? Mientras yo me tomo un vaso de agua. ¿Qué dice? ¿Cómo eran? ¿Cómo estaban? ¿Qué más? Endeudados. ¿Y qué más? Imagínese, usted está buscando que Dios lo edifique. Usted está buscando un tiempo para que pueda salir adelante. Y un pronto a otro Dios le manda 400 elementos que venían afligidos, endeudados y en amargura de espíritu. Afligidos quiere decir llenos de tristeza, de pena, de dolor y de sufrimiento. Endeudados quiere decir que le han empeñado su alma al diablo. Avergonzados, nerviosos, probablemente por estar endeudados habían estado mintiendo porque habían dicho que tenían capacidad de pago y ya no, ¿verdad? Y además dice que tenían amargura de espíritu. Dicen los que conocen los idiomas que es la palabra pichira, que significa un dolor punzante, como un veneno que está perforando el interior del estómago. Imagínense. ¿Qué clase de compañero le dio Dios a David, hermanos? ¿No le mandó un equipo de coach de vida? ¿No le mandó un equipo de profesionales en salud mental para que le dijeran, todo está bien, papito? ¿No le mandó un equipo de profetas y sacerdotes? ¿No le mandó un equipo de admiradores que le aplaudieran todo lo que decía? Dios le mandó personas en problemas. David era el líder, perdón la expresión, de los losers, el líder de los perdedores más grandes de Israel. De un tiempo a otro la vida de David cambió. Era un candidato al rey.
Era un líder del ejército, era el hombre popular entre las chicas y ahora es el líder de un equipo de perdedores, de 400. Era un equipo de almas afligidas y necesitadas. Pero ¿sabe qué era lo bueno? Que David no podía rechazarlos porque él estaba igual. Él no podía decir, no vengan ustedes, porque ¿qué les pasa a ustedes? No, yo estoy igual que ustedes. ¿Quiénes son esos 400? ¿Quiénes son? ¿Quiénes representan? ¿Quiénes representan? Ya ahí lo oí. Nosotros. La iglesia. La gente que llega a buscar al Señor, ¿cómo llega? Afligida, necesitada, angustiada, endeudada. Y en el Señor, ¿qué encuentra? Refugio, liderazgo, dirección, propósito. ¿Sabe esos 400 nosotros? Somos nosotros. Somos la segunda familia en la que Dios nos ha puesto. Si usted es un hijo de Dios, dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 12, que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Si usted es un hijo de Dios, Dios le ha dado dos familias. Una familia de consanguinidad o afinidad y le ha dado también una familia que es la familia espiritual. Aquí, no sé si aquí vemos 400, pero digamos que estuviéramos 400, somos así. 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 31, para todos los que nos creemos algo. Primera Corintios capítulo 1, versículo 26 al 31. Pablo dice, está hablando de la gente, y dice, pero mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, por no decir que somos unos losers, ¿verdad? Sino que ¿qué? Que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, testimonio, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que hermanos, usted y yo somos nada especial. Lo vil del mundo, dice Dios. Los compañeros de Adulam, en algún sentido, son la iglesia. Los que estamos en esta iglesia, la iglesia Manuel para usted, estamos en esta cueva, ¿verdad? Y para que usted y yo estuviéramos en esta cueva llamada iglesia, ¿qué es lo que tiene que suceder? Tiene que suceder que una roca firme sea perforada, sea agrietada, sea abierta, para que pueda dar espacio, a este grupo de gente. Para que Adulam exista, la roca eterna que es el Señor, tuvo que ser agrietada, movida, quebrantada en la cruz del Calvario, para hacer espacio para gente como usted y como yo. Por eso Adulam es una representación de nosotros, hermanos. Para que gente tan imperfecta como usted y como yo, que dice la Biblia, que debemos soportarnos unos a otros. No dice que debemos, bueno, dice un montón de cosas, que debemos animar, pero entre otras cosas que debemos soportarnos. Imagínense, la Biblia le dice a usted, Mayela, que usted tiene que soportarme a mí. Y eso no es fácil, yo sé. ¿Verdad? No todo el mundo es como usted, así de perfecto, ¿verdad? Sí, Frank, pero esos 400 no son tan loser como usted dice. Si usted conoce la Biblia, sabe que esos 400 pelearon con David, fueron un gran ejército, que de ellos mataron gigantes, que ellos fueron los que derrotaron filisteos. Sí, es cierto, es cierto. Esta gente, 400 perdedores, David los lideró y fueron transformados de gente inútil y sin propósito a gente que estuvo trabajando para el rey y que ayudó a establecer su reino. Es decir, que usted y yo podemos ser transformados bajo el liderazgo del Señor para que un día podamos servir al Rey, trabajar por Él, extender el reino de Dios. Que yo esté hoy aquí enseñando la Biblia es un acto de gracia y misericordia de Dios
inmensurable. Yo que me conozco, sé que no soy digno. Y que usted esté escuchando la palabra de Dios ahí sentado, tampoco es porque usted es muy bueno. Es por que la gracia de Dios ha llegado a su vida. Hermanos, esta gente cuando llegaron a Adulán eran afligidos con una vida espiritual muerta, con dolor, con angustia. Tenían un talonario de deudas, préstamos gota a gota, seguro, en la espalda. Amargados con Dios, con ira, con un corazón lastimado. Yo quisiera que usted, si un día tomó la decisión de aceptar al Señor, no sé hace cuántos años, usted haga un breve ejercicio de memoria y recuerde cómo fue cuando usted llegó a conocer al Señor. ¿Cómo vino usted al Señor? ¿Cómo fue ese día cuando usted llegó a la cueva llamada iglesia y entregó su vida al Señor? ¿Cómo fue? No me cuente, pero verdad que nos parecemos bastante. Lo malo, hermanos, es que hay veces se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Y sabe que nos volvemos selectivos, arrogantes, nos creemos superiores, juiciosos de los demás y sobre todas las cosas faltos de gracia y de misericordia. Por eso Pablo nos da una bañadita de humildad y nos dice, mire señores, ustedes son lo vil del mundo, lo menospreciado, lo necio. La única virtud que usted y yo tenemos es que un día tomamos una decisión por el Señor. Dios nos iluminó y en un acto de gracia y misericordia dijimos, Señor, yo te necesito. Y entonces Él vino y transformó nuestra vida. Si algún día, bueno, no es que algún día estaré yo aquí o en otro lugar y la gente podrá decir todas las cosas malas o buenas de uno, pero la única cosa buena que podrán decir de mí es que un día entregó su vida al Señor. Y eso transformó mi destino. Ojalá sea su historia también. Entonces, hermanos, eso somos la iglesia. Si usted conoce la historia de la iglesia, sabrá que ahí en el libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3, el Señor empieza a hablarle a 7 iglesias que estaban en aquellos tiempos, eran iglesias reales, pero que representan también periodos de la historia de la iglesia en todas las edades. Y le habla a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia de los últimos tiempos. Laodicea, Lao, pueblo, Dicea, la gente opina o la gente cree que tiene derechos, eso significa. Y es la iglesia que dice, que es la iglesia del último tiempo, nosotros somos la iglesia de la Odisea. Es la iglesia que dice, miren, nosotros somos ricos, tenemos de todo. Y Dios les dice, miren, ¿no se han dado cuenta que ustedes son ciegos, necesitados, desventurados? Y desnudos. Y si hay algo bueno en usted, hermano, si hay algo bueno en usted, hermana, si tiene dones, virtudes, etcétera, etcétera, qué bueno. Y si algo tenemos que gloriarnos, gloriémonos en el Señor. Y que esas palabras que uno dice todas las veces, es para gloria de Dios, sean de verdad. De esos versículos que leímos ahora, yo anoto 3 breves temas, porque no tenemos tiempo de desarrollarlos todos. Y es que David, ustedes se dieron cuenta que su familia llegó y él se fue a Moab, a un lugar más seguro, y habló con el rey de Moab y le dijo, mire señor, yo necesito que usted cuide a mis papás, porque yo estoy en un momento muy difícil, tengo que saber a dónde me lleva Dios, no sé qué va a pasar conmigo, usted podría cuidar a mis papás. Y entonces lo mandó a Moab. David me enseña, hermanos, que nosotros tenemos una responsabilidad con la gente que Dios ha puesto a nuestro cargo. Si puso padres, es una responsabilidad. Si puso gente, nuestros hijos o lo que fuera, también nuestra responsabilidad es ayudar, buscar un lugar seguro donde puedan estar. No quiere decir que los vamos a mandar a una cueva, quiero decir poner condiciones adecuadas para que puedan estar ahí. No digan que eso lo dije yo, ¿verdad? En segundo lugar, la Biblia dice que ahora David sí está interesado en consultar a Dios. Antes, cuando estaba en medio de la prueba, en medio de su desesperación, dice, ¿para dónde me voy? Me voy para Aquis. ¿A dónde me voy? Me voy para Nob. Pero ahora dice, yo ocupo un tiempo para buscar cuál es la voluntad de Dios. Y cuando llega el profeta, él sabe que Dios le está hablando. Y entonces, hermanos, eso me enseña a mí
que usted y yo, no importa el momento en que estemos, pero sobre todo en los momentos difíciles, no debemos tomar decisiones apresuradas, sino buscar cuál es la voluntad de Dios. Y si usted es como yo, cuando viene un problema, una situación difícil, inmediatamente estamos buscando una solución, ¿sí o no? ¿Cuánta plata tengo en el banco? ¿A quién le pido prestado? No, mentira. ¿A quién le...? Yo tengo un primo allá en el gobierno que... Es cierto que Dios puede usar gente a nuestro lado, pero que nuestro refugio, nuestra prioridad, a quien acudimos en primer lugar y en que depositamos nuestra confianza y nuestra esperanza, sea siempre el Señor. Y ahora qué interesante, porque un profeta se le arrima, ahí donde está, vamos a ver qué es el versículo 5, ya les digo, Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 5, pero dice, pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared, que queda ahí en Judá. Hermanos, este hombre le está diciendo, este lugar donde estás es un lugar bueno. Es parecida a la historia que vimos hace unos días acerca del monte en la transfiguración. Era un lugar bueno y ahí Pedro, Jacobo y Juan querían quedarse, pero el Señor dijo, no, no hay que bajar. Aquí el profeta le está diciendo, usted está en el lugar seguro, usted está en un lugar donde puede esconderse, puede refugiarse, pero usted no puede quedarse aquí, David. Usted tiene un propósito, Dios tiene planes con usted tiene que salir y tiene que ir a Judá. Y esto cambia, esta historia, este pasaje, usted lo puede subrayar, es el punto de inflexión en la historia de David, porque a partir de ahí David entonces va a estar llegando al momento oportuno donde va a poder llegar a ser el rey de Israel, va a cumplir el plan de Dios para su vida, a partir de un momento donde estuvo metido en una cueva buscando la voluntad de Dios, pero también obedeció cuando el Dios le dijo, salga de aquí. Para mí Adulán es un lugar de segundas oportunidades y usted y yo ocupamos segundas oportunidades. Para mí Adulán también es una estación, pero no es el destino. Y ahora, ¿sabe qué puede decir David después de que ha pasado todo esto? ¿Sabe dónde está también? Esta historia está en los Salmos, Salmo 57. Vamos a ver el Salmo 57. Versículos 7 al 11, leamos. David dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos, despierta alma mía, despierta salterio y arpa, me levantaré de mañana. Si ustedes ven ahí al principio del Salmo 57, dice que es cuando él huyó delante de Saúl en la cueva, ¿verdad? Y entonces dice, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. David ahora está dispuesto a salir hacia Judá, David está dispuesto a alabar. Y ahorita vamos a ver qué significa Judá. En la Biblia encontramos varias metáforas de lo que es la iglesia. Hemos dicho que la iglesia es un adulán, un lugar de refugio. La iglesia también dice que es un edificio donde uno tiene que crecer y edificarse en amor. No vamos a ver los pasajes, pero está en Efesios. La Biblia dice que la iglesia es como un cuerpo cuya cabeza es Jesús. La Biblia dice que la iglesia es como una novia. La Biblia dice que la iglesia es como los pámpanos de una vid. La Biblia dice que la iglesia es como un olivo que tiene sus raíces en el judaísmo, Romanos 11. El miércoles recordaba Mayela, perdón que está aquí Mayela, pero usted recordaba en su oración que Dios nos tenía aquí en su casa de oración. La iglesia es casa de oración, refugio para todos los pueblos. ¿Y qué es la iglesia para ti, hermano? ¿Qué es? ¿Es una segunda familia? ¿Es un club social? ¿Es el lugar donde me hablo con aquello y aquel y aquellos otros? No. Es un sitio donde yo vengo a cumplir un ritual semanal al que vengo tal vez por costumbre familiar, o un lugar de paso mientras voy a la casa de mis padres. Algunos ven la iglesia como algo sin importancia, hermanos, y eso a mí me constriñe. Lo ven algo como banal,
¿No tienen poco aprecio o tienen poco aprecio, poco respeto por el cuerpo de Cristo? Y cuando usted no respeta algo, usted no repara en lastimarla, ensuciarla, desacreditarla delante del mundo, dando mal testimonio, viviendo vidas abiertamente contra el plan de Dios. Olvidamos que Cristo le dio valor a la iglesia. Dice la Biblia que la amó tanto que dio su vida por ella. Hay gente que no le importa el consejo de la Biblia, hay gente que no le importa lo que la Biblia dice, que no tiene respeto ni sumisión hacia el liderazgo de la iglesia, etc. ¿Y qué dice la Biblia en Efesios capítulo 5? Está hablando de los maridos, o más bien les habla a los maridos, dice: maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? ¿Cómo tienen que amar los maridos a las mujeres? Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó? Se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. O sea, al Señor le interesó tanto la iglesia que sacrifica por ella, porque Él quiere tener una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Quiere tener una iglesia que sea como santa y sin mancha. ¿Y quiénes son la iglesia, sino nosotros? Y hermanos, olvidamos esto. Todos nosotros tenemos que servir a Dios y glorificar a Dios con un temor reverente, hermanos. No religioso, reverente. Dios nos libre, hermanos, de verdad, de ensuciar el nombre del Señor y dañar la iglesia. Somos seres imperfectos y todos los días cometemos errores. Pero debemos cuidarnos. El trabajo que Dios nos da, a los que nos toca servir acá, servir debe hacerse con santidad, con amor, con respeto, con esfuerzo. Si tocamos ofrendas, son dineros santos, con limpieza de manos. Los bienes que adquirimos en la iglesia, que Dios nos permite, son santos también. Así que debemos ser buenos administradores. Tal vez en un sentido más positivo, la iglesia es un sitio donde recargamos baterías semanalmente. ¿Cierto o no? Uno viene y ocupa la palabra del Señor. La iglesia es un lugar donde aprendemos la Biblia. La cueva de Adulán es interesante, eso lo aprendí ayer. Esa cueva no tiene agua, pero hay una fuente de agua cerca y ellos tienen que ir a traerla. ¿Qué nos enseña eso? El agua es la palabra del Señor. Ahí está disponible, pero hay que esforzarse por ella. El maná, ¿recuerdan ustedes que caía en el desierto? Y todos los buchones como yo seguro irían a coger 2 gomer para no ir mañana, ¿verdad? Y dice la Biblia que se ponía malo. ¿Para qué? Para que día con día usted tuviera que ir. ¿Por qué insistimos en que hay que tener comunión con Dios día con día? Porque el maná de hoy no sirve para mañana. Hay que buscarlo. El agua de hoy les alcanzaba para hoy, pero no para mañana. Hay que ir por ella, hermanos. Y hablando de estos símiles, también algunos enseñan que la iglesia es como una terminal o una estación. Hablando de estos símiles, ¿verdad? Los que trabajan en misiones dicen que la iglesia es el lugar donde conectamos a los creyentes que van a hacer la misión. Donde llegan y los conectamos. Llegan y los conectamos. No un lugar donde vamos a estar solo para tener el club social, sino donde nos preparamos para salir a la misión que Dios nos está dando. Dios nos está dando oportunidades. Los hermanos que han salido, los hermanos que han ido a alguna misión, los hermanos que estamos apoyando. Una terminal, hermanos. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Hace 15 días Jonathan nos recordó predicando que Dios tiene una causa. Y nos recordó aquel pasaje de Primera de Reyes, cuando Salomón está dedicando el templo. Y dice: tú irás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti. ¿Y para qué hizo Salomón este templo? Para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman. ¿Para qué existe la iglesia? Para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, hermanos. Volvamos al texto. ¿Dónde le dice Dios por medio del profeta Gad a David que tiene que ir? Le dice: no te quedes aquí, tú tienes que salir y tienes que ir ¿a dónde? ¿A dónde? Ahí está. Ajá, pero ese bosque está en un lugar llamado Judá. Y usted y yo sabemos que Judá significa alabar,
agradecer. Es decir, qué bueno, David, que estás acá. Qué bueno que encontraste refugio, qué bueno que tomaste nuevas fuerzas, qué bueno que pudiste atender a tus padres, qué bueno que has aprendido el liderazgo en este lugar, qué bueno que estás formando un ejército, qué bueno que has podido hacer unos salmos lindísimos. Pero David, Adulam no es para siempre. Tienes que salir a cumplir el propósito para el cual has sido destinado. Y la Biblia es clara, hermanos. La Biblia dice que usted y yo estamos en esta tierra, ¿para qué? ¿Para qué? Efesios capítulo 1 dice 3 veces en un solo capítulo para qué estamos aquí. Dice que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que usted y yo fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Dice la Biblia en Efesios que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia en la que nos hizo aceptos en el amado. Y Efesios 1:12 dice que todo eso sucede a fin de que usted y yo seamos, ¿qué? Para alabanza de la gloria, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, hermanos, ¿para qué estamos usted y yo aquí en esta iglesia? ¿Para qué el Señor nos salvó? ¿Para que pudiéramos encontrar refugio y salir adelante? Sí, sí, sí. Pero Dios no solamente desea eso. Él desea que usted y yo salgamos de Adulam para que podamos ser para alabanza de la gloria, de su gracia, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que Él es Dios. Ese es el propósito de la iglesia, hermanos. Me agrada sentarme a cenar con ustedes en las cenas de Navidad, viera cómo lo disfruto. Me agrada reunirme con los hombres. Por cierto, los hombres tenemos reunión el 12 y puede anotarse conmigo hoy. Es un anuncio así medio de todo, ¿verdad? Me agrada eso. Disfruto de la compañía de la gente. Es más, de hecho aquí muchos de ustedes son mis amigos por años. Lo disfruto. Pero la iglesia no es solamente un club social. Aprendemos, nos preparamos, somos una terminal, somos un cuerpo y estamos para salir a glorificar a Dios. Terminando esta enseñanza, yo tengo algunas aplicaciones prácticas. ¿Cuáles aplicaciones prácticas encuentra usted hoy de lo que hemos dicho? ¿Alguien puede decirme alguna? ¿Alguna aplicación práctica de esta enseñanza? ¿Alguna? ¿Nadie? Estoy preguntando, no es parte del mensaje. ¿Alguna? ¿Nadie? ¿Están muy serios? ¿Qué le enseña a Dios de todo lo que hemos dicho? ¿Nada? ¿No les enseña nada? ¿No escucho? ¿Les da temor? Bueno, como nadie dice nada, les voy a decir las mías. Yo aprendo, hermanos, en esta enseñanza, que la cueva no es el final. Que usted puede tener momentos en que ocupa cuevas, refugios. Que la adversidad puede hacernos sentir atrapados. Que hay veces nos sentimos agobiados, cansados, golpeados, lastimados. Pero en Dios siempre hay un mejor futuro. Y en Dios siempre hay una salida para nuestras vidas. La segunda cosa que yo entiendo es que Dios une a los que somos quebrantados. La iglesia está para eso. Mire, hemos estado hablando en seminario acerca de la consejería bíblica. Porque la restauración de las personas, la gente ocupa restaurarse. Ocupa ser restaurada. ¿Y qué es ser restaurado? Volver al estado original antes de que nos cayera el golpe, antes de que nos cayera el hongo, antes de que se quemara la casa, antes de que todo esto suceda. La gente sufre, la gente tiene problemas y los creyentes estamos para edificarnos unos a otros, para vernos, usted ahí, el que está a su lado, vuélvalo a ver y piense que él es uno de los de las cuevas de Adulam. ¿Verdad? Pero no lo vea como la cueva de Adulam, los que llegaron, que eran los perdedores, véalo como los que fueron los héroes de David después, ¿verdad? También yo aprendo, hermanos, que el liderazgo se forja en la dificultad. Qué bonito hubiera sido para David que le hubieran llegado 6 generales del ejército, 5 capitanes de aviación, bueno, no había, pero digamos que supongamos, que hubieran llegado ahí gente motivadora, gente que fueran coach de vida, gente que en lugar de traer problemas trajeran soluciones, que en lugar de traer necesidades, hay de comer. No, yo tengo la plata. ¿Qué ocupa David? Y nada de eso le mandó Dios. Le mandó un montón de gente como él para que David aprendiera liderazgo, porque el liderazgo se aplica trabajando con gente como usted y como yo.
Cuando usted como líder cree que está por encima de las personas, que usted es mejor, usted está perdido. Usted como líder está para servir. En un liderazgo espiritual, en una iglesia, un líder no es el puesto, un líder es una posición para poder servir. Y usted no sirve, literalmente. Y otro, hermanos, es que usted y yo no debemos aferrarnos a las cuevas. Hay gente que vive toda la vida en Adulán. Hay gente que usted los conoció hoy y se los encuentra 30 años después y tienen el mismo problema. Tienen la misma situación, lloran lo mismo. Ore por mí, hermano, viera que sí. ¿Se acuerda aquella chiquita que sí, tiene 45 años, pero ahí todavía tenemos problemas con ella? Hermanos, Adulán no es para siempre. Adulán es el lugar donde tenemos que levantarnos para ir al lugar donde Dios quiere que estemos. Entonces no debemos aferrarnos a la cueva, son lugares de transición y pensar en que Dios puede hacer cosas buenas de nosotros. Dios puede trabajar en medio de las crisis. Dios transforma a los quebrantados para llevarlos a su propósito. Y si hoy, hermano, hermana, estás en una cueva, ¿verdad? Recuerda que no es el final, sino que es un proceso y que Dios puede fortalecer tu carácter. David escribió unos salmos hermosos, pero para poder escribir estos salmos, David tuvo que pasar por penurias. David entendió cuál era el valor de su familia y David entendió cuál era el valor de su segunda familia, la familia espiritual. Así que, hermanos, bienvenidos a Adulán. Nosotros le llamamos iglesia. Vamos a orar.